Muy buenas tardes a quienes ya están conectados. Son justo las 12 de mediodía de este miércoles 10 de diciembre de 2025. Ya se termina el año. No sé ustedes, pero a mí se me está pasando rapidísimo esta última parte de mi vida, porque así están las actividades, ¿no? Está muy dinámico el mundo y la actividad logística también está extraordinariamente dinámica, con muchos cambios, con muchas mejoras de procesos, con proveedores logísticos más profesionales, innovadores en sus soluciones. Es el caso de PM Steel, quien hoy nos está patrocinando este webinar logístico. Y vamos de la mano construyendo contenido inteligente en logística para cumplir con el propósito de Soy Logístico Asociación, que es promover el crecimiento profesional de los ejecutivos logísticos en México. Ustedes saben, lo hemos dicho varias veces, que este objetivo de Soy Logístico tiene tres pilares fundamentales. Uno de ellos es vinculación universitaria con el sector logístico. El otro es educación con actualización a los logísticos que ya están trabajando. Y por último, y no menos importante, la generación de información logística para la toma de decisiones. Haciendo un balance, que lo presentaremos quizá en enero, pero sin tener los datos duros, haciendo un balance, creo que hemos ido cumpliendo con estos tres pilares. Tuvimos afortunadamente en el segundo semestre nuestro evento de Soy Logístico Universitario. Casi llegamos a los 900 jóvenes de últimos semestres de carreras afines a la logística en el teatro ferrocarrilero, casi 900, y casi igual que el año pasado. Muy buenas ponencias, muy buenas conferencias. Los jóvenes no saben qué contentos van a este evento y qué contentos salen con la información que se genera. Estamos estrenando presidente en el Comité de Educación, que es Nemesio Arriola. Empujaremos el próximo año mucho el tema de educación dual. Todo es tema de cultura, o sea, vamos acostumbrándonos a ciertas cosas que no estábamos acostumbrados, y entonces, para empezar con el tema de educación dual, hay que educar a las empresas y educar a las universidades para que envíen a los jóvenes a este tipo de pues no son becarios, porque la verdad las cosas que se asignan a las empresas para hacer cosas de logística y se van preparando mucho antes para después tener una carrera profesional importante. Del segundo pilar de educación, pues todos los meses tuvimos nuestro evento Desayunando Logística, entre 60 y 100 asistentes, paneles muy interesantes, algunos con ejecutivos y ejecutivas logísticos ya con experiencia, pero algunos otros nuevos. No siempre estamos en búsqueda de gente que está en logística, que está más o menos, que no digo que esté escondido, pero que están ahí, pero que no los invitamos porque queremos que sean directores generales de logística, de la TAM y demás, que está bien eso, pero hay jóvenes que nos pueden enseñar mucho en estos eventos y logramos este año, insisto, todos los desayunos y funcionaron muy bien. De los estudios, pues estamos presentando hoy la tercera edición del Estudio Nacional de Indicadores Logísticos, un ejercicio bien interesante donde logramos datos duros de 17 KPIs logísticos de 130 empresas. La verdad que estamos contentos porque esta parte estadística funciona. Queremos que haya más el próximo año. Y como saben, este estudio tiene dos o tres finalidades u objetivos.
Uno es generar cultura de intercambio de información. Es decir, que den su información para este tipo de estudios, que no es información que es confidencial. Hay tanto intercambio de personal entre ustedes que seguro tienen datos de entre ustedes que desconocen por dónde llegó. Esta es información específica del sector y viene de una colaboración entre Soy Logístico Asociación, Logística de México, LDM, y el EGADE del Tecnológico de Monterrey. El segundo objetivo es estandarizar cómo se calculan los KPIs. En nuestras redes sociales podrán encontrar, o en nuestra página también, podrán encontrar este formato en donde les decimos cómo calcular esos 17 KPIs. Y tercero, obviamente, es contar con datos duros en la logística para que nos comparemos entre nosotros y no andemos buscando estudios en Estados Unidos, que la logística no es nada comparable, con todo respeto. Es más complicada y más eficiente la logística en México por todo lo que está sucediendo. Así que estamos contentos con este cierre de año. Vamos por más el próximo año. Creemos que todavía tenemos mucho que dar para la comunidad logística y para nuestros consejeros y asociados. Vamos a fortalecer los capítulos. Esta semana pasada estuve en Monterrey, tuvimos una primera reunión, ya habíamos hecho como rounds de sombra, llevábamos 2 años, 7 desayunando logística con mucho éxito, todos ellos realizados en plantas o centros de distribución, entre 60 y 100 asistentes, y ya era justo que iniciáramos con un consejo directivo local de ejecutivos logísticos y de ejecutivos de proveedores, una buena mezcla, allá en Monterrey, para que empiecen a funcionar de manera independiente, pero obviamente cobijados por estos 3 pilares que menciono de Soy Logístico Asociación. Ya estaré en Puebla, no se me desesperen. Manuel Juárez, que es nuestro presidente del capítulo en Puebla. En Mérida vamos a nombrar un nuevo presidente, seguramente será presidenta del capítulo, y estaremos trabajando en esa consolidación de nuestra asociación. Tenemos 2 videos. Uno es sobre el 10º aniversario de Soy Logístico. El 10º tenemos 2 fechas. La primera es cuando hacemos la primera planeación estratégica, que fue en diciembre del año de hace 10 años. Y la segunda es la primera junta de consejo que tuvimos con un consejo directivo, que fue en enero, hace casi 10 años. Entonces viene un video en ese sentido. Y también, seguido de esto, un video rápidamente de PM Steel, una empresa mexicana muy dinámica, con 2 jóvenes administrando y dirigiendo la empresa, como es Jaime y Julio Hirschfeld, y con un grupo de gente profesional, desde la mercadotecnia hasta la operación, hasta la venta, y excelentes productos de sistemas de almacenamiento que tienen. Entonces, adelante, y después entra Gaby Hernández, ya la conoce, nuestra directora de operaciones, y yo me despido de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Llega el 2025 cargado de nuevos proyectos. En Soy Logístico cumplimos 10 años promoviendo el desarrollo de ejecutivos logísticos en México. Somos una red de más de 50,000 profesionales en cadena de suministro y logística que nos siguen para obtener contenido inteligente. Tenemos presencia en Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Mérida, donde realizamos diferentes actividades en las que compartimos mejores prácticas y aprendemos de colegas cómo ser más eficientes. Desayunando Logística. Webinar Logístico. Recorridos Logísticos. 25 años entregando el máximo reconocimiento que se otorga en el sector logístico, Premio Nacional de Logística, Galardón TAMEME. En tan solo 10 ediciones de Soy Logístico Universitario, hemos llegado a más de 4,500 universitarios. Gracias por ser y pertenecer. Soy Logístico Asociación. Hace 75 años, nació una empresa con una idea clara:
transformar espacios, mejorar vidas y construir futuro. Desde entonces, PM Steel ha sido sinónimo de innovación, calidad y visión mexicana. Lo que comenzó como una división especializada en mobiliario de oficina, hoy es una de las marcas más reconocidas en soluciones integrales de muebles de oficina y sistemas de almacenamiento. Cada proyecto entregado, cada espacio optimizado, refleja nuestra pasión por servir y nuestra capacidad para adaptarnos al cambio. Somos una empresa 100% mexicana, con presencia en todo el país y expansión internacional que nos proyecta al mundo. Nuestros más de 1,100 colaboradores forman una comunidad comprometida con la excelencia, impulsada por valores como el trabajo en equipo, la honestidad y la innovación. En estos 75 años, miles de empresas han confiado en nosotros. Desde oficinas ejecutivas hasta almacenes industriales, nuestros productos no solo resuelven necesidades, inspiran productividad, orden y eficiencia. Hoy miramos hacia el futuro con la misma energía del primer día, invirtiendo en tecnología, sostenibilidad, certificaciones y talento. Porque sabemos que el cambio no solo es inevitable, es una oportunidad. 75 años después, seguimos siendo lo que siempre hemos sido. Una empresa mexicana con visión global. Una marca que evoluciona contigo. Una promesa de confianza, diseño y resultados. PM Steel, 75 años impulsando el futuro. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta última sesión de webinar logístico de Soy Logístico Asociación. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a PM Steel por patrocinar este espacio. Y bueno, por último, retomamos en Soy Logístico actividades presenciales el 22 de enero, jueves 22 de enero, en donde presentaremos a los ganadores del Premio Nacional de Logística 2025, donde se sumaron 9 ganadores. Con eso tenemos 120 ganadores en total a lo largo de los 25 años de Soy Logístico. Entonces, por favor, esperen esta fecha y los esperamos el 22 de enero 2026. Pues sin más, para iniciar, les quiero presentar a Pedro Bermúdez. Él es nuestro presidente del Comité de Información y además es el director de Geografía en Grupo Salinas Electra. Él nos iniciará con un mensaje para esta última sesión de webinar logístico. Adelante, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. David, un gusto. Pues saturados los logísticos de México y yo creo que del mundo en esta temporada de fin de año. Nosotros después del Buen Fin, de promociones como el Black Friday y todo, los temas de comercio electrónico que van en crecimiento y saturados que decimos que no nos damos el tiempo de revisar información, que no nos damos el tiempo de revisar indicadores, que nos vamos ajustando a lo que el día nos dicta, a ser cada vez más flexibles, a lo que no se planeó solventarlo. Y eso nos hace también que detengamos un poco nuestro crecimiento como profesionales logísticos, porque efectivamente uno de los pilares de la asociación es generar información logística, porque con eso podemos tomar mejores decisiones, con eso podemos saber cómo estamos mejorando nuestra cadena, qué estamos midiendo en ella. Y a veces somos muy ensimismados y decimos, pues, esta es mi información, yo estoy en esta empresa. Desde niños nos enseñan a que no nos copien en el examen y hacemos casita a las respuestas y no compartimos, no intercambiamos información tan fácilmente, no nos damos el tiempo. Y eso es algo que debemos de cambiar. La asociación intenta hacerlo, la asociación Soy Logístico y en este caso con EGADE y con Logística de México, intenta más que generar una información, cambiar la cultura, esa cultura de tener información, de poderla intercambiar, de poder saber si lo que estamos midiendo está correcto, si podemos enriquecernos con otros indicadores que no habíamos visto, que no habíamos contemplado
y saber cómo va el mercado, si efectivamente estamos en el parámetro de nuestro medio, sector, ramo o tipo, o realmente estamos con indicadores propios de una empresa. Solamente nos enfocamos en lo que estamos haciendo en el día al día. Y debo decirles que vale mucho la pena voltear a ver lo que están haciendo los demás. Vale la pena mucho compartir experiencias. Vale mucho la pena evaluar que lo que estamos haciendo puede mejorar. Y a lo mejor cada vez, ante la falta de planeación, tener una logística mucho más robusta y flexible. Entonces, pues sin más, yo les doy la bienvenida a este estudio. Vale mucho la pena darnos este tiempo para nuestro crecimiento profesional, el de nuestra empresa y, por qué no, el de México y el de los países también. Pues gracias, adelante. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Pedro. Pues ahora le dejamos el espacio a Pepe Ambé. Él es el director general de LDM, quien está liderando en conjunto con el EGADE y Soy Logístico este estudio. Por favor, les voy a pedir, está abierto el chat y la sección de preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, la dirección en la sección de preguntas. Y si hay algún comentario, quieren dar su opinión, en el chat lo pueden hacer. Muchísimas gracias, Pepe, adelante. Muchísimas gracias por compartir. Gracias, Gaby. Nada más si me pueden confirmar que se ve la pantalla y se escucha. Ya se Eh, ve. Muy agradecido de todas. Igual, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, Gaby, David, en Soy Logístico, Pedro, por toda la coordinación y el apoyo que nos han dado también para lograr esta tercera edición del Estudio Nacional de Indicadores Logísticos, igual a Legade. Eric, muchísimas gracias por todo el apoyo, por toda la coordinación y por toda la pasión con la que has trabajado con nosotros en esta tercera edición. Y pues bueno, como lo hemos hecho en otros años, en otras ocasiones, me gustaría abrir la conversación platicándoles un poco acerca de lo que es un inicio, la información que hemos recibido de 130 empresas y como bien decía Pedro, que están dispuestas a abrir la información, a pesar de que aquí no vemos logos, no vemos marcas, no vemos nada, es una información que se comparte de manera totalmente anónima y nos ayuda a tener la oportunidad el día de hoy de llegar a esta tercera edición. Eh, como podemos, como podremos ver a lo largo de esta conversación, ya podemos empezar a ver tendencias. O sea, ya al tener 3 años, 22, 23, 24, salir de la pandemia, volver a llegar a una semi-estabilidad en el país, entrar con el tema de aranceles con Trump, todo lo que nos está sucediendo, podremos ver aquí un poco cómo ha evolucionando durante 3 años consecutivos el desempeño de las cadenas de suministro de México. Destacar también que las empresas participantes pertenecen a las industrias de manufactura, alimentos, retail, salud, automotriz, construcción y servicios logísticos. La escala que seguimos utilizando es una escala de 0 a 100. En esta ocasión empezamos a hablar ya de diferentes categorías conforme podemos ver los resultados de los indicadores, viendo los sectores o los indicadores de las empresas líderes, medianas y las empresas que se encuentran más rezagadas. Y pues lo mismo, hablar de los 4 grandes bloques de indicadores que tenemos en el estudio, los indicadores de nivel de servicio que evalúan el cumplimiento de los compromisos de entrega, los de abastecimiento que miden la relación y la eficiencia y eficacia que tenemos con proveedores, planeación, gestión de inventarios y almacenes, indicadores de transporte y logística y finalmente indicadores financieros para cuantificar los costos asociados a las actividades logísticas. Durante más de 25 años que hemos tenido la oportunidad de trabajar con miles de empresas que tienen relación o áreas logísticas, nos hemos dado cuenta de la importancia y lo indispensable que se convierte tener información como la que tenemos en el Estudio Nacional de Indicadores Logísticos. Cada proyecto, cada empresa en la que participamos, nos piden información, nos piden benchmark. Oye, Pepe, ¿cómo están mis costos logísticos contra la industria? ¿Cómo están mis productividades, mis resultados contra mis peers, contra las empresas que hacen lo mismo que yo en algunos otros sectores, en algunas otras industrias? Así que lo que intenta resolver este estudio es que todos nosotros que estamos involucrados de alguna u otra manera con temas logísticos podamos tener a la mano comparativos, podamos tener a la mano información veraz, información fiable, información fresca, para que podamos entender y analizar cómo están nuestros indicadores logísticos versus
empresas que pueden llegar a dedicarse a lo mismo que nosotros y pueden ser o más o menos competitivos que nosotros. Nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que compararnos contra otros países o de repente compararnos contra otras industrias, aunque sea del mismo país, pudiera resultar infructuoso. De ahí la necesidad de tener este análisis y de invitarlos a sumarse también, ya que al crear estos indicadores tenemos nosotros una base en la cual definimos y estandarizamos las fórmulas con las cuales se miden los indicadores logísticos. Entonces, también nos dimos cuenta que cada quien medía los indicadores a su manera, cada quien tenía diferentes fórmulas para llegar a un mismo resultado, lo cual pudiera transversar la información y dar datos que no son o no eran muy precisos. A través de este estudio, algo que logramos también es estandarizar la manera en la que medimos, no solamente los resultados, sino la manera en la que se mide cada uno de estos indicadores. Y de ahí la riqueza de tener este estudio, de tener esta tendencia y de contar con la participación de 130 empresas y primeramente Dios, ojalá que en la siguiente edición podamos contar todavía con la participación de muchas, muchas más. Y pues bueno, ya entrando en materia, después de esta introducción, podemos ver aquí la distribución por industria. Es una distribución bastante pareja. Podemos ver en el morado oscuro los datos del último estudio, donde vemos un 30% del sector retail, alrededor del 20% en alimentos, 20% en servicios logísticos, 13% manufactura y el resto dividido entre automotriz, construcción y farmacéuticas. También vemos la distribución por número de empleados y podemos ver en nuestra última versión del estudio que alrededor del 90%, 91% está entre empresas grandes y medianas, en donde ya la complejidad logística toma una relevancia mayor. Y también hicimos una distribución por facturación, en donde vemos que el 26% son empresas que facturan más de 10,000 millones de pesos, el 24% entre 1,000 y 10,000, el 20% entre 250 y 1,000, y el resto podemos ver empresas que facturan de 250 millones de pesos hacia abajo. Nuestra primera sección de indicadores entran en lo que es el fill rate de entrega al cliente. ¿Y por qué ponerlo esto como indicador primero? El objetivo principal de la logística es dar servicio a nuestros clientes, ya sea a nuestros clientes internos, en las empresas que están verticalmente integradas, o darle servicio a nuestros clientes externos, aquellas empresas que le entregan ya sea digamos, clientes directos o a consumidores directos. Entonces, la principal razón de ser de la logística es el servicio. La principal razón de ser de los logísticos es asegurar que nuestros clientes finales estén totalmente satisfechos y que encuentren los productos en el momento y en el lugar correcto. Aquí podremos ver por sector cómo está el indicador de fill rate. El indicador de fill rate es un indicador que debe de tender hacia el 100%. Vemos empresas líderes que sí nos confirman que tienen ya el 100% de entregas. Aquellos que tienen una madurez media que están entre el 95 y el 99%, y sí empresas que están rezagadas que pues llegan a tener fill rates hasta del 65% en promedio, 90%, que para un fill rate, un indicador de fill rate, hablar de menos del 97, 98% es bastante bajo. Quisiera decir que estamos dejando pedidos en la mesa, que estamos dejando de entregar productos a nuestros clientes, que estamos dejando dinero, sé que no estamos llegando como empresas a nuestros objetivos y a nuestros resultados. No ver una industria de la construcción en 93, ver un retail al 96, cuidado, ver un sector salud y farma al 92% llama bastante la atención y habría que poner mucho énfasis en estos sectores y pues insisto, compararnos versus estos benchmarks y estos promedios por industria para analizar en dónde estamos parados en cada una de nuestras empresas. Por otra parte, y en el mismo sentido, hablar de la orden perfecta, la orden de venta perfecta, o lo que se le llama en inglés el OTIF, On Time in Full, que es la orden perfecta, aquella que se entrega completa y aquella que se entrega a tiempo. Y es un indicador muy ácido, ya que es o sí o no, es 1 o 0. Es decir, o la entregué completa y a tiempo o no la entregué completa y a tiempo. Aquí no hay mucha variabilidad en cuanto a si damos una escala de grises a la hora de juzgar las órdenes perfectas. Y vemos un indicador que honestamente sorprende. De igual forma, viendo líderes que están
alrededor del 100%, una madurez media entre el 90 y el 98%, y indicadores rezagados que llegan a estar en promedio en 50 y hasta un 90%. Y vemos, lógicamente, indicadores más bajos que lo que veíamos en la lámina anterior, pero pues vemos una tendencia de mantener ahí por lo menos que el 90%, 90% hacia arriba de nuestras órdenes se vayan con este requerimiento de orden perfecta. Y igual esto nos llamó la atención considerar si la orden perfecta tenía que ver con el número de empleados. Y nosotros vemos que conforme hay menos empleados, es decir, empresas más pequeñas, es más viable llegar a este indicador de orden perfecta. Y a partir de 50 empleados en adelante, estamos en alrededor del 95% manteniéndonos, aunque vemos una tendencia creciente, como podrán ver en algunas de las empresas, entre 50 empleados y hasta 1,000 personas que están trabajando en estas empresas que tienen estos resultados. Por otra parte, destacar el indicador de la precisión de pronóstico o el forecast accuracy. Aquí podemos ver por industria resultados bastante reveladores, bastante interesantes, en donde vemos una industria automotriz, una industria sumamente madura que alcanza ya el 94% de precisión en sus pronósticos. Vemos una industria, sobre todo en nuestro país, que trabaja todavía con modelos de justo a tiempo o cercanos al justo a tiempo. Ha habido ahí muchos cambios en la industria automotriz a través después del COVID, de los métodos de resiliencia con los que han tenido que trabajar estas empresas para poder tener soporte y redundancia en sus cadenas de suministro. Pero pues esto permite que sus planeaciones, esto permite que las entregas y que lo que se planea al principio de año casi se logre cumplir al 100% o al 100% en algunas empresas del sector. Y por otra parte, vemos sectores más estresados en este tema, ¿no? Como la manufactura, como el retail, como los servicios logísticos, que están entre un 75 y un 80% de cumplimiento de forecast. Aquí, ¿cuál es el tema? Con toda la volatilidad que hemos tenido en los mercados, con toda la volatilidad que hemos tenido en nuestro país, con diferentes factores externos que nos han afectado a cada una de nuestras empresas, vemos que cada vez pronosticar en algunas industrias, en algunas empresas se vuelve más complicado. Lo que planeamos al principio del año difícilmente sucede a la mitad y hacia el final. Y esto nos lleva a dos reflexiones muy importantes. La primera, la importancia de estar haciendo revisiones y ajustes periódicos a nuestros pronósticos. Entender que no lo que pronostiquemos al principio de la temporada o al principio del año debe de ser una Biblia escrita en piedra que nadie más puede tocar, sino la importancia de que esto sea un documento vivo que nos lleve a través de diferentes metodologías como Sales and Operations Planning o algunas de estas otras, para poder constantemente estar refrescando y analizando nuestros pronósticos. Y por otra parte, entender que estamos haciendo algo, que estamos dejando recursos en la mesa. Si tenemos un mal forecast de inventarios, es probable que yo adquirí materias primas o productos mayores a los que realmente estoy pudiendo desplazar. Y ahí estoy teniendo un capital que está detenido. O viceversa, probablemente pronostiqué de menos porque las condiciones cambiaron y la demanda incrementó, y probablemente estoy teniendo poca posibilidad de entregar y de cumplir con los requerimientos al 100% con nuestros clientes. Así que es un tema que, si bien no es 100% operativo en almacenes, etcétera, es una parte sumamente relevante de la planeación de la cadena de suministro. Mucho de la ejecución de la cadena de suministro depende de la precisión con la que logremos nuestros pronósticos. Recordemos que en cadena de suministro hemos dividido en tres grandes rubros todo lo que sucede, ya sean procesos y áreas de planeación de cadena de suministro, procesos y áreas de ejecución de cadena de suministro y procesos y áreas de control de cadena de suministro. Y pues, como podemos comentar, la primera área más importante es la planeación de la cadena de suministro, ya que la ejecución y control se derivará en base a lo que planeemos constante y cómo estemos refrescando esta planeación dentro de nuestras empresas. Pasando a un tema ahora de compras, viendo la relación con nuestros proveedores, vemos el fill rate de las compras que tenemos en las empresas. Ahorita veíamos hacia nuestros clientes cómo está nuestro fill rate, y ahora nos vamos al otro espectro de la cadena de suministro, al ver qué tan adecuado está siendo el fill rate de nuestras compras y la relación con nuestros proveedores. Aquí vemos indicadores un poco más bajos que lo que era el fill rate.
puede ser también por un tema de pronóstico o de las variaciones, pero vemos industrias que están en los 95, retail en 92, sector farma aquí con una proveeduría bastante madura en los 99 y 100% en los últimos 2 años, y servicios logísticos también con un muy buen fill rate de compras. Y también vemos empresas muy rezagadas que en promedio pueden llegar a tener muy malas relaciones con sus proveedores, pero pues aquí lo que hemos comentado mucho es que la cadena de suministro ya no es un área que se trabaja o se puede trabajar en silos. Mi empresa, mis clientes y mis proveedores. Y cada uno de estas son tres entidades divididas, separadas, que no comparten información, no comparten recursos, no comparten mucho. Eso ya no puede seguir sucediendo. Las cadenas de suministro exitosas son aquellas que amplían el reach o el alcance e integran a sus proveedores. ¿Y cómo integran a sus proveedores? Con información, con comunicación, con apertura a los mismos sistemas para que nuestros mismos proveedores puedan estar viendo cómo se está desplazando su producto y ellos contribuyan a analizar y a determinar cuáles deben de ser los niveles de inventario en cada una de las etapas de la cadena de suministro. Así que indispensable el acercarnos y el tener una mucho mejor relación con nuestros proveedores para incrementar los resultados de estos indicadores. Lo mismo vemos entregas a tiempo de los proveedores. En los 90 vemos igual empresas líderes que sí alcanzan el 100%, empresas de madurez media que están entre un 89 y un 98%, un indicador normal, y pues digamos ya empresas muy rezagadas que están totalmente descontroladas en cuanto a los tiempos de entrega del proveedor. Aquí lo importante es, ¿están midiendo? Todos estamos midiendo los tiempos de entrega de nuestro proveedor. Nuestros proveedores tienen claro cuál es su tiempo de ciclo y el tiempo de entrega que se espera de cada uno de ellos. Y pues sí, vemos aquí todavía un área de oportunidad del 90 al 100% de poder seguir incrementando y mejorando la relación con nuestros proveedores para tener más certidumbre de los recursos que debemos de programar en nuestros almacenes para poder recibir los diferentes embarques que nos envía cada uno de estos proveedores. Ahora vamos a un indicador también muy relevante, que es el indicador de rotación anual de inventario, o descrito de otra manera, la cantidad de vueltas o de veces que le doy la vuelta al capital invertido en inventario. Podemos ver empresas de productos perecederos como la alimenticia, que prácticamente esto obliga a las empresas a estarle dando la vuelta casi de manera mensual, asegurando que pues no caduquen los productos, y pues es una práctica bastante madura. Y vemos empresas como del sector automotriz o del sector manufactura que están un poco más presionadas, que le están dando entre 3 y 4 vueltas a su inventario. ¿Qué implica esto? Depende del tiempo de ciclo, de la proveeduría, qué tan rápido puedo yo reponer el inventario, que es un factor que afecta directamente la cantidad de vueltas que le puedo dar. Pero también vemos aquí un capital detenido. Vemos un capital detenido en estos sectores que si lograran tener cadenas de suministro con sus proveedores un poco más eficientes en el tiempo de ciclo, pudieran liberar algo de capital de trabajo que actualmente tienen invertido en estos inventarios y que pudiera ser mejor utilizado en algún otro lado. En la misma sección vemos un indicador muy trascendente de utilización de almacén. Y muchas veces nos dicen, oye, Pepe, es que, ¿qué tan importante? Pues, ¿por qué darle tanta relevancia a la utilización del almacén? No es para tanto, hay cosas más trascendentes. Les voy a platicar un poco por qué clavarnos en la utilización del almacén. Un almacén estresado, es decir, utilizado casi a su límite o sobreutilizando su capacidad máxima, es un almacén que seguramente está sufriendo con los tres indicadores principales que debe de estar monitoreando en la operación del día a día: nivel de servicio, productividad y confiabilidad de inventarios. Si hay un almacén en donde ya no quepo, seguramente estaré poniendo productos en los pasillos, bloqueando algunos sectores, tener el producto tirado. Digo, espero que no les pase mucho, pero como hemos visto de repente algunos almacenes que en las temporadas fuertes están detenidos, están muy desordenados, y eso le merma mucha productividad a los almacenes. Ver almacenes al 130% o al 100% es peligroso. Debemos de asegurar que nuestros almacenes se mantengan en promedio durante el año en una utilización media del 75-80%.
teniendo siempre toda esta capacidad de slack, toda esta capacidad buffer para las las variaciones estacionales que podamos tener en cada uno de nuestros negocios. Un indicador que si no lo tienen, les recomiendo mucho estar midiendo y sobre todo estar planeando qué tanto se va a saturar o qué tanto se van a liberar los espacios y la capacidad instalada de nuestros almacenes. Otro indicador que nos gusta es para analizar la tercerización de la operación logística, la tercerización de almacenes y por otra parte del transporte que veremos más adelante. Aquí vemos que en promedio, digamos, servicios logísticos se dedica precisamente a tercerizar. La industria automotriz está tercerizada al 50%, pero vemos el resto de las industrias que tienen desde un 0 hasta un 40% aproximadamente de servicios tercerizados. Nos hemos dado cuenta y sobre todo últimamente que lo importante de voltear a ver una posible tercerización es que los procesos logísticos de los proveedores de servicios logísticos, sus procesos por lo general los tienen más maduros. Al tenerlos más maduros, probablemente la productividad sea mayor. Si la productividad es mayor, es altamente probable que los costos logísticos se reduzcan. Entonces, invitarlos, por lo menos a explorar, a atreverse a comparar sus indicadores logísticos con las propuestas y los indicadores que pudieran ofrecerles los proveedores de operación logística y determinar qué tanto pudiera valer la pena operar de esta manera. Lo mismo con el transporte, sin embargo, el transporte sí vemos una industria mucho más abierta y acostumbrada a la tercerización. Vemos que las empresas cada vez más llegando ya al 100% tercerizan sus operaciones de transporte, ya que pues mantener la flota, mantener al personal relacionado con los transportes, los mantenimientos, los seguros, la renovación vehicular, los parques, etcétera, no es tan simple de manejar. Así que, y por otra parte, la variabilidad, la estacionalidad con la que se requiere los servicios de transporte en algunas industrias tiene pues algunas desviaciones estándar bastante grandes y de ahí que vemos una industria del transporte que cada vez madura más hacia una tercerización, pero no necesariamente madura como industria, como tal. Vemos una industria en donde hay un alto porcentaje de proveedores que son hombres camión, que no necesariamente están al 100% controlados. Vemos una oportunidad de seguir madurando esta industria del transporte y de que las empresas sigan confiando en la tercerización de estos servicios. Eh, este indicador nos llama mucho la atención en cuanto a resultado, ya que nos habla directamente de un costo, de una capacidad instalada y de un costo del transporte. Cualquier número por debajo del 100% de utilización del transporte, como podemos ver datos de la industria farmacéutica del 76 o de repente del 83 en manufactura, del 89 en servicios logísticos, construcción 97%, un benchmark bastante alto, 90%. Todo el espacio que hay entre estos números y el 100% es aire que se está transportando. Es decir, estamos enviando un camión al 76% de su capacidad utilizada, quiere decir que el 24% del espacio de ese camión está desperdiciado. Mientras más aire transportemos, nuestro proceso de transporte es menos competitivo y probablemente estamos pagando más de lo que deberíamos de pagar. Y aquí invitarlos mucho siempre a estar evaluando no solamente la utilización de sus transportes, sino comparando si nosotros enviáramos los metros cúbicos que necesitamos mandar a través de una paquetera o de algún tercero, ¿qué tanto me costaría? ¿Qué tanto estoy realmente utilizando la capacidad de mis camiones y si puedo utilizarlos de una mejor manera? Por otra parte, hablando también del transporte, las entregas a tiempo del transporte hacia el cliente, muchas veces los centros de distribución pues hacemos o hacen bien su trabajo y en el transporte es cuando empieza a haber de repente algunos puntos de descontrol que podrán depender o no depender de los transportistas. Sabemos las situaciones que tenemos de infraestructura y de seguridad en las carreteras de nuestro país y pues eso está afectando, como podremos ver en este indicador, que las empresas de repente tengan datos del 67%, 90%, pero sí vemos de repente algunas industrias que están con
indicadores bastante altos, del 98%, y algunas otras industrias en donde está costando trabajo llegar a tiempo, ¿no? Como la construcción, el retail, la automotriz, que ahí hay por ahí 5 puntos porcentuales que habría que revisar y analizar si no nos está afectando demasiado todo el tema de infraestructuras del país. Otro indicador muy relevante que me gustaría destacar es la rotación del personal logístico. En la rotación del personal logístico vemos que hay sectores que se nos está controlando. La manufactura logra mejorar de un año a otro su rotación. En el retail sigue incrementando la rotación. En la automotriz vemos una rotación que está al alza de manera tremenda, y la rotación también le afecta mucho a los costos logísticos de las empresas, todo lo que es los costos de contratación, las curvas de aprendizaje, la productividad, la estabilidad, son temas relevantes que tendríamos que seguir trabajando. Por otra parte, nos hemos dado cuenta también, o queremos seguir analizando y estudiando qué tanta relevancia toma la medición de la huella de carbono. Vemos un indicador estancado, que del 84%, la mayoría de las empresas que no miden su huella de carbono. Y aquí hemos dicho mucho que las empresas comenzarán a medir su huella de carbono cuando tengan alguna implicación por no medirla. ¿Y a qué me refiero? Cuando los clientes no permitan recibir a los proveedores cuando no tienen una medición de huella de carbono, cuando los gobiernos nos pongan algún impuesto a la huella de carbono, es en el momento en que las empresas comenzarán a medir la huella de carbono. Vemos también indicadores de costos de nómina logística, que vemos cuánto cuesta el personal contra el costo total de la logística. Vemos también un incremento en servicios logísticos y en construcción, así como en alimentos. En general, empresas que incrementan su costo de nómina logística, habría que aquí echar un vistazo, ya que probablemente estamos gastando más en gente y no estamos viendo con suficiente pericia oportunidades de automatización de algunos procesos logísticos. Y finalmente, ya entrando a los indicadores económicos, me voy a ir un poco más rápido aquí ya por cuestiones de tiempo y me voy a detener en esta lámina, en donde esta es una lámina pues muy importante para el estudio, en donde podemos ver por industria y por transporte, por una parte, el costo logístico de las cuatro paredes o de distribución, como le llamamos, y el costo total como porcentajes de las ventas. Aquí sí es difícil de comparar entre industrias. La recomendación sería basarse mucho en cada una de sus industrias o buscar una industria que sea afín o parecida a la que cada uno de ustedes representa y analizar quiénes son los más campeones o digamos los que su logística representa el menor porcentaje respecto a sus ventas, el promedio, que es un dato que siempre nos sirve para medir qué tan bien o qué tan mal estamos versus el promedio de la industria, y el dato máximo, que es decir, las empresas que les está costando más trabajo y tienen más retos en sus costos logísticos para poder llegar a esos datos de promedio o de benchmark, ¿no? Vemos de repente empresas del retail que los campeones les cuesta el 2% la logística, y vemos empresas muy rezagadas que pueden gastar casi hasta el 30% en costos logísticos. Echar un vistazo y ver que en el promedio todavía tenemos una buena oportunidad de que los promedios tomen en consideración qué están haciendo las empresas y las industrias que tienen una competitividad mayor en costos logísticos y lograr que sus procesos se acerquen a ellos. Toda esta información tendrán ustedes acceso a ella, y pues bueno, para que puedan ustedes siempre comparar sus costos logísticos con la industria. Y pues bueno, concluyendo, y perdón si me pasé un poquito de tiempo, lo que vemos es, estamos navegando una cadena de suministro mucho más demandante que la que hace algunos años. Estamos viendo un sector logístico que cada vez toma más relevancia en los resultados finales de las empresas. Cada vez vemos más directores generales involucrados en procesos logísticos, ya que se está entendiendo que cada punto porcentual ahorrado en logística es un punto porcentual que se va directo a las utilidades netas de la organización. Así que es un sector que, como hemos visto en los últimos años, seguirá tomando relevancia y seguirá habiendo proyectos que nos lleven hacia la automatización. Eh, Todo el tema de automatización, todo el tema de tecnologías de información que se pueden estar utilizando para mejorar nuestros procesos logísticos. Y pues bueno, finalmente poder comentar que ya al tener datos no solamente es una herramienta para el análisis, sino que pues
Lo importante que vemos nosotros en este estudio es que es indispensable que las empresas tengan datos frescos diarios para poder entender nuestras empresas, nuestros negocios y poder tomar decisiones mucho más asertivas y mucho más efectivas. Creo que por mi parte me queda nuevamente nada más agradecerle a la Asociación Soy Logístico, al Legade Business School, representado por Eric Porras como director de MBA en el Legade, y pues a todo el comité de Soy Logístico que pues nos acompañaron para llegar a esta tercera edición y que podamos seguir llegando a la cuarta, a la quinta, y pues que sea un estudio que aporte valor no solamente a sus empresas, sino que a la industria y pues al país mismo para que podamos incrementar nuestra competitividad en logística y cadena de suministro. Y por último, dejarles este QR para que puedan descargar el estudio y pues también esto aparece en las páginas de Soy Logístico, de Logística de México, de Legade, etcétera. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y pues nuevamente Gaby, abierto a lo que siga de la agenda. Muchas gracias, Pepe. Pues adelante, Eric, por parte de Legade, para que nos puedas dar también tus puntos de vista sobre este estudio. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Gaby. Se escucha bien mi audio, ¿verdad? Sí, Eric. Gracias, Gaby. Pues muy agradecido, primero por la oportunidad de colaborar con un excelente equipo desde Soy Logístico y todo el equipo de LDM en EGADE Business School del TEC de Monterrey. Pues la verdad muy orgullosos y muy contentos de poder contribuir con un esfuerzo que, como ya mencionábamos desde el inicio en la presentación que hizo Pedro, pues es algo que es un parteaguas en México. Nosotros sí vemos como una oportunidad para contribuir a la competitividad de las empresas que operan en nuestro país. Ya lo decía Pepe al final, no quiero ser muy repetitivo, pero justamente la función logística, el área logística de las empresas cada vez ha cobrado mayor relevancia, ha dejado de verse como meramente una función de soporte para entenderlo como una función estratégica de las organizaciones. Y esa función estratégica hoy más que nunca, pues es necesario retomarla. Estamos en un mundo cada vez más competitivo, estamos viendo situaciones geopolíticas que meten mucha presión a cómo operamos en nuestro país, a nivel de empresa, pero a nivel también nacional. Las regionalizaciones que estamos observando, la misma globalización, ¿no?, de las empresas que se vuelven de alguna manera muy potentes en términos de sus estrategias tanto de globalización como de impacto regional. De tal manera que México, para poder seguir siendo competitivo en un mercado complejo, pues necesita tener una mejor logística en todos los sentidos. Y esto pasa por cómo las empresas generan y optimizan sus procesos, hasta desde la visión del gobierno y los proyectos que se avanzan, digamos, en una economía como la mexicana y en la región Latinoamérica de otros gobiernos para poder proveer justamente a las empresas de una infraestructura, de una serie de procesos que nos permitan ser competitivos como país y como región, ya estaba comentando. Nosotros nos quedamos de alguna manera, contentos con los resultados del estudio porque sí estamos viendo un avance. Este estudio, como ya lo mencionaba Pepe, es la tercera edición, de tal manera que ya nos permite ver varias tendencias que estaba comentando Pepe. Sé que se pasó la presentación muy completa de Pepe, por cierto, pero sí un poco rápido de los indicadores, que por cierto, pues ya les presentamos el QR para que ustedes puedan leerlo con más calma, pero van a poder ver justamente la tendencia de los últimos 3 años. Y en muchos de los indicadores sí es alentador que México ha avanzado, que sus empresas han avanzado en varios de estos indicadores. Por ejemplo, en la parte de rotación de inventarios estamos viendo mayor dinamismo. En la parte de nivel de servicio, como ya presentaba Pepe, estamos viendo niveles de excelencia comparables con empresas de clase mundial. Y eso es pues fabuloso, ¿no?, en términos de lo que estamos logrando. Sin embargo, también el estudio, y tenemos que decirlo, presenta áreas de oportunidad importantes. Y una de ellas tiene que ver con el costo logístico que presentaba Pepe hacia el final de las láminas. Ese costo logístico, si bien no es un costo exorbitante, sí está por encima, digamos, de lo que observamos en economías avanzadas.
como puede ser Estados Unidos, como puede ser las economías europeas o incluso algunas asiáticas. De tal manera que ahí hay que poner mucha atención. Yo siento que las empresas y el gobierno tienen que revisar muy bien las estrategias para poder controlar mejor los costos logísticos, que al final es uno de los pilares de la competitividad y la productividad. Y así como ese, pues también se mencionaba el tema de sostenibilidad. Cada vez más las empresas que deciden invertir en México, por ejemplo, están viendo el tema de sostenibilidad como un principal driver de decisión. Entonces, ahí necesitamos tener un avance mucho más sólido y esperamos que este estudio contribuya a crear esa cultura. El estudio, además de, pues obviamente de recabar toda esta información muy valiosa, también ayuda a poner un poquito de orden y entender cómo debemos de empezar a medir varios de los aspectos logísticos y que de alguna manera todos podamos tener una base de comparación. Y solamente así es que vamos a poder implementar medidas, implementar obviamente lo que llamamos las estrategias ganadoras para poder tener pues eso, empresas cada vez más productivas y competitivas en un mercado muy complejo como es todo el sector logístico en México y que va a seguir siendo palanca de desarrollo para nuestro país y para la región. Creo que con eso puedo ir concluyendo. Quizá quede unos minutos para ir respondiendo algunas preguntas a micrófono abierto. Ya estuve por ahí teniendo la oportunidad de contestar algunas de las preguntas que nos estuvieron haciendo. Entonces, cualquier cosa también, Gaby, si podemos abrir el foro a las preguntas, estamos atentos con cualquier inquietud que puedan tener. Claro que sí, Eric, pues también invito a Pedro y a Pepe si quieren cerrar, hacer algún comentario, si no hay ninguna duda por parte de los espectadores. Creo que sí vamos a compartir la presentación, bueno, el estudio. Estoy revisando de si me comentan que hay algún error. Les voy a poner en el chat otro link directo, a ver si con eso lo pueden descargar. Y creo que no hay Hay una última Este pregunta preguntas. link, por ahí. Sí. este QR sí jala, ¿eh? O sea, ya ahorita lo estoy utilizando aquí, probando desde mi celular y sí, este QR sí funciona para poder descargar el estudio. Gracias, Pepe. También, Edgar, te puse uno en el chat de Soy Logístico. También si quieres copiarlo directo, es el mismo. Por fácil, es la liga para que lo puedan descargar. Gracias. Y Pepe, si Gaby, quieres dar tenemos, un comentario de cierre. Perdón, Eric. Sí, pero no, es que tenemos una pregunta abierta todavía. Yo estuve respondiendo varias de las preguntas que hicieron en la aplicación de preguntas y respuestas. Hay una por aquí que no hemos respondido. Alejandro García pregunta, ¿qué tanto está impactando la capacidad del personal operativo y administrativo ahora con la competitividad global y la profesionalización, perdón, de la mano de obra? Hablando de certificaciones, es realmente importante. No sé, me gustaría darle la palabra a Pepe, lo que ha observado desde su empresa y toda la experiencia que ha tenido en consultoría en LDM. Pepe, no sé si tengas algún comentario sobre esta pregunta en particular. Mira, es el tema de todos los días de las empresas que estamos relacionados en el sector de la logística, Eric. El expertise, el conocimiento, la apertura y la experiencia del personal es algo que sigue tomando relevancia y es indispensable para lograr los objetivos de las organizaciones. A lo mejor se oye muy rimbombante lo que acabo de decir, pero en cuanto no tengamos nosotros personal lo suficientemente preparado y capacitado para enfrentar los retos logísticos, es probable que nuestras cadenas de suministro estén muy tensionadas y no estemos alcanzando el resultado final. El tema logístico no es un tema de ejecución, como comentaba en la ponencia, sino que es un tema sumamente estratégico que depende también de estar analizando hacia afuera qué procesos se pueden optimizar, automatizar, qué procesos se pueden eliminar, qué nos está quitando tiempo, productividad, y todo eso no es ejecución, todo eso es intelecto. Entonces, sí invitar a toda la gente que está en este foro y en general a estarse acercando constantemente, aprender, conocer, visitar
digamos, desde el estudio, qué mejor que Legade para estos conceptos y para todos estos temas, y como la asociación Soy Logístico, para tener de repente todo lo que nos ayuda a la asociación a tener visitas de referencia y poder conocer diferentes operaciones logísticas y poder abrirnos y poder entender qué hay allá afuera. Hay un factor que no hablamos hoy, que lo comentamos el día que hicimos la rueda de prensa, porque nos preguntaban, oye, ¿qué va a pasar con las 40 horas? ¿Qué pasa con todo este cambio? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con el incremento del salario mínimo del personal? Todo esto nos tiene que obligar a los logísticos a estar analizando constantemente cómo nos vamos a adaptar. Y con todos estos factores que están cambiando, ¿qué tenemos que hacerle a nuestras cadenas de suministro para que no se encarezcan y que no nos saquen del mercado? Si se nos va a reducir de 48 horas a 40 la jornada, hablamos de un 17% aproximadamente de reducción en la capacidad instalada. ¿Cómo lo vamos a abordar eso en nuestras empresas? Vamos a poder automatizar algunos procesos, vamos a eliminar recorridos, vamos a cambiar de proveedores, estudiar, estudiar, estudiar y acordarnos que en estas épocas que nos tocó vivir, lo único constante es el cambio. Así que o nos adaptamos o nos quedamos rezagados. Gracias, Pepe. No, sí, totalmente de acuerdo en lo que comentas. También nos han preguntado un poco cómo está el entorno en México de seguridad, el entorno complicado que hemos estado viviendo, incluso geopolítico, y cómo afecta esto a las cadenas y qué pueden hacer las empresas para ir cerrando un poco la brecha de costos logísticos y de lo que hemos estado mencionando. Primero comentar que efectivamente sí estamos viendo, como yo decía en mi intervención, un aumento en los costos logísticos. Que si bien los costos de combustibles, por ejemplo, se han mantenido relativamente estables, sí podemos aventurar algunas hipótesis de trabajo, porque todos lo sabemos, tenemos un tema deficiente todavía de infraestructura logística. Si bien el gobierno mexicano ha avanzado en expandir alguna capacidad en carreteras, en vías férreas, como es el corredor interoceánico, algunos puertos industriales de comercio, como puede ser la ampliación del puerto de Veracruz. Es decir, todos esos proyectos, claro que abonan a una mejor logística, pero definitivamente estamos viendo que es insuficiente. En muchas carreteras todavía tenemos congestiones muy importantes, ciertos procesos aduaneros todavía son poco ágiles. Entonces, definitivamente desde el gobierno sí tiene que haber una visión mucho más clara de cómo impulsar a la logística en México para hacerla más competitiva a nivel país. Ahora, lo que le toca a las empresas, pues sí es un poco lo que decía Pepe, es de estar mirando a la logística como una palanca estratégica, es invertir en tecnología, es invertir en capital humano para justamente mejorar toda la inteligencia logística que tienen las empresas y dejar de mirar a la función logística, como yo decía, solamente en términos de costo o en términos de una función de soporte. No sé si Pepe o Pedro si quieran agregar algo en ese sentido. Eh, Yo sí, Eric, no me canso de compartir este dato porque a mí me impactó mucho cuando lo hicimos. Cuando tuve oportunidad de participar en American Chamber of Commerce como vicepresidente del Comité de Comercio Exterior y Logística, hicimos un estudio en donde comparamos cuánto costaba el kilómetro recorrido en Estados Unidos por un tráiler y cuánto costaba ese mismo kilómetro recorrido por el mismo tráiler en México. Y el resultado es impactante. En México el costo era en ese momento, que ya tiene el estudio a lo mejor unos 5 o 7 años, el costo logístico en México de ese kilómetro recorrido es 25% más alto que en Estados Unidos. 25. Una cuarta parte más de lo que gastan allá por kilómetro recorrido. Y los factores que veíamos en ese análisis que hicimos se derivan de temas de infraestructura, temas de inseguridad, temas que nos obligan a estar dando mantenimiento más veces o más profundo de lo que se hace en Estados Unidos, eh, que nos obligan a estarnos asegurando y a tener gente armada dentro de los trailers, que nos obligan también a cambiar de rutas. De repente la ruta más eficiente no es la más segura, entonces nos obligan a oye, ir todos los días no puede, porque si voy es mucho más alta la probabilidad de siniestro. Son factores que nos ponemos las pilas y nos seguirán afectando. Y me refiero aquí al sector privado y también la presión que tenemos que poner en el sector público para que sigan atendiendo estas situaciones. Totalmente. Este, gracias, Esta Pepe. última pregunta que está sobre tercerización, creo que podría muy bien responderla si les parece bien, Pedro, sobre el indicador de tercerización de almacenes dentro de la categoría de servicios logísticos. ¿Cómo se interpreta? ¿Son los 3PLs que tercerizan sus propias operaciones?
Pero, Gaby, ¿cuál es la pregunta en específico? Sobre indicador de tercerización de almacenes dentro de la categoría de servicios logísticos. ¿Cómo se interpreta el indicador de de tercerización de almacenes? O Ahí creo sí que me tal vez más ayudas, bien Pepe, más que cómo lo interpretamos. Si me ayudas, Pepe, podríamos. A ver, la tercerización está al alcance de prácticamente cualquier industria y cualquier empresa. Los proveedores de servicios logísticos en la última década han tenido un proceso de maduración bastante importante dentro de nuestro país. Y aquí la invitación que yo hacía es a que las empresas analicen cuáles son las ofertas que tienen estas empresas versus lo que tenemos internamente en los ejes de nivel de servicio, en los ejes de tecnologías de información, en los ejes de automatización de procesos, los ejes de costo logístico. Es probable que de repente algunas tecnologías que están lejos del alcance de algunas empresas, al tercerizar las operaciones, puedan acceder a esa tecnología. Llamémosle WMS, TMS, sistemas de demand forecasting, es decir, son empresas y es una industria que ha madurado bastante. Entonces, yo lo que les diría es, ¿hoy qué implica? Pues implica acercarse, implica abrir, ya no existe el directorio amarillo, iba a decir el directorio amarillo, ya me iba a echar de cabeza con la edad, pero implica hacer una búsqueda formal de estas empresas y analizar, empezar a tener conversaciones, empezar a analizar por qué valdría o no la pena hacer algún esfuerzo, hacer alguna prueba. Y pues si vemos que nuestra logística puede ser mucho más competitiva al tercerizarse y más competitiva, analizada con los indicadores que acabamos de decir, si mi costo logístico puede ser menor, si el nivel de servicio puede ser mayor, si mi productividad puede ser más efectiva, si la confiabilidad de los inventarios, si la tecnología, etcétera, puede ser mejor a lo que yo tengo acceso como empresa, vale la pena probarlo. Gracias, Pepe. Sí, en particular, obviamente, los tres PLs que les preguntamos si tercerizan su operación, pues obviamente también tienen esa posibilidad, ¿no, Pepe? Sobre todo creo que en épocas de alta demanda y demás, muchas veces la capacidad que puede tener un 3PL, como quiera que sea, pues es limitada a su propia operación y muchas veces también les conviene a ellos mismos subcontratar o tercerizar alguna parte de su operación, ¿no? Lo que más llega a tercerizar una empresa de 3PL son sus actividades de transporte. O sea, por lo general, cuando llenan sus metros cuadrados de almacenaje, pues llegan hasta esa capacidad instalada y no más. Pero pues sí, lo que les hace de repente mucho ruido es la disponibilidad del transporte. Entonces, de donde más se llegan a apoyar en estas épocas de alta demanda es precisamente de transportistas que ayudan a complementar. Claro. Muy bien, creo que estamos llegando al tiempo para cumplir con el horario de este webinar logístico. Muy interesante siempre. Lo mencionan en los comentarios, muy interesante presentación de Pepe, buenos comentarios tanto de Eric como de Pedro. Estamos muy contentos con el estudio. Veo que hay algunas preguntas que tienen que ver de cómo se calcula estos datos que estamos interpretando. En el correo donde les vamos a mandar el video de esta sesión, les vamos a añadir el documento de sugerencia de cómo calcular sus KPIs. Yo creo que la gente que está preguntando eso es porque no ha participado en los estudios, porque no ha visto cómo los calculamos. Así que sugiero a todos ellos que analicen ese documento y vean cómo los estamos calculando. Nunca falta quien entra a estos eventos nuestros a hacerse una publicidad barata. Lo lamento de verdad mucho porque en vez de apoyar a las asociaciones, pues hacen una mala promoción para sus empresas. Quiero felicitar. David, te puedo, perdón, Adelante, interrumpir, Pepe. discúlpame. Adelante. Es que en el último QR que compartieron, que compartió Gaby, si se meten a la liga de Soy Logístico, a la página de Soy Logístico con la liga, en donde está el estudio, aparecen dos documentos. Uno es la encuesta como tal y otro es el instructivo. Entonces, ahí en el Perfecto. instructivo, David, está precisamente toda la Perfecto. información de las fórmulas, cómo calcularlo, etcétera, viene muy preciso. Perdón, David, No, nada más no, quise perfecto, complementar. Pepe. Lo pueden bajar de ahí y lo vamos a enviar de todos modos en el correo electrónico donde les mandemos el video. No me queda más que reconocer esta alianza que hicimos
con Logística de México, LDM, y con el EGADE para hacer este estudio. Ya es el tercero, viene el cuarto, que estaremos enviando el cuestionario para la última semana de febrero, el cual vamos a solicitar los datos del 2025 para tenerlos mucho más actualizados de lo que hoy están. Así que los invitamos a que participen. Y de parte de nuestro presidente Javier Ordóñez y de todo el consejo, les agradecemos que estén aquí. Gracias, Pepe. Felicidades. Gracias, Eric. También felicidades, y a Pedro. Gracias por su apoyo como presidente del Comité de Información Logística. Y muy bien, Gaby. Gracias a ti también. Gracias, David. Pues gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos Un los que nos gusto. acompañaron en esta sesión. Y bueno, pues desearles felices fiestas, que la pasen muy bien en compañía de sus familias. De parte de Soy Logístico les deseamos muchísima salud y del resto pues se encargan ustedes. Que cierren muy bien. Feliz Navidad, que festejen muchísimo y muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo año 2026. Muchas gracias. Gracias, Pedro, Eric, Pepe, David, gracias. Al contrario, felicidades a todos. Gracias, Hasta luego, muchas felicidades. gracias.